Buenos días, hermanos. Veo que me están grabando en vivo, ¿verdad? A ver si me pongo nervioso. Ahora sí. Hace como un año tuvimos que grabar los mensajes ahí en mi casa, ¿verdad? Enfrente de la computadora, y como que no me gusta, pero bueno, aquí estamos de nuevo en vivo, ¿verdad? Gracias, hermanos, por invitarme. Gusto verlos de nuevo. Hace como un año, ya llega marzo otra vez desde la cuarentena. Y aquí estamos de nuevo. ¿Por qué no oramos, hermanos? Vamos a orar para que Dios nos ayude con su palabra como siempre. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te agradecemos, Señor, que tenemos tu palabra. Te damos gracias, Padre, que no tenemos que adivinar lo que tú deseas para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Y te agradecemos, Padre, por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos ayuda a discernir tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar con atención a tu voz. Te pedimos que, como siempre, nos instruyas con tu palabra, con tu perfecto conocimiento de cada uno de nosotros. Gracias por lo bueno que eres. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que me ha preocupado a través de los años es que hemos tenido ya muchos años aquí en el ministerio y hemos visto muchas personas que llegan a la iglesia. Hemos visto muchas personas que inician bien y tristemente con el tiempo ya no continúan. Yo he bautizado a muchas personas. Hemos visto cómo muchas personas inclusive han hecho oración de fe, ¿verdad? Y parece que todo va bien, de repente ya no están en la iglesia, ya no están involucrados. Y me hago la pregunta, ¿por qué muchas profesiones de fe pero poco compromiso? ¿Por qué será, verdad? Yo sé que eso sucede en todas las iglesias. Tristemente es algo normal, ¿verdad? Pero como que no lo veo normal, ¿verdad? Porque uno espera que los hermanos que toman ese paso de fe, esa profesión de fe, ¿verdad? Y se entregan al Señor aparentemente, ¿verdad? Uno espera y tiene expectativas que van a continuar en la iglesia, continuar sirviendo, y es triste cuando ya no están, ¿verdad? Y la pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y si yo pudiera contar las personas que hemos visto que se han unido a la iglesia desde que 26 años que tengo aquí en La Baja, y si ninguna persona se hubiera ido, tendríamos una iglesia de 1,000 personas. Creo que ustedes también, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué será? Y creo que una de las respuestas es que frecuentemente compartimos el evangelio, pero a veces no compartimos todo el evangelio. El tema de esta mañana, como ven en la pantalla, el tema de esta mañana tiene que ver con el señorío de Cristo Señor, y que cuando lo recibimos se supone que le estamos entregando nuestra vida para que Él tome el control, ¿verdad? Pero tristemente a veces, y yo soy culpable, cuando compartimos el evangelio y no compartimos todo el evangelio y compartimos solo una parte, la parte bonita por decir, y quizá las personas que nos oyen creen la parte bonita y la otra parte como que no la aceptan porque es un poquito más dura. ¿A qué me refiero? Cristo, definitivamente Jesucristo es el Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando estaba compartiendo con los judíos, les comparte, cuando Pedro les comparte el evangelio, cuando les da a conocer que ellos rechazaron a Cristo, lo crucificaron, al autor de la vida. Dice el apóstol Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el Señor de la vida, es el Señor independientemente si lo haga yo Señor de mi vida o no. Él es Señor, ¿verdad? Algo interesante que he aprendido es que frecuentemente compartimos el evangelio, mencionamos que Cristo es el Salvador, nuestro Salvador, ¿verdad?
Pero a veces no usamos la palabra Señor, ¿verdad? Y si uno ve en el libro de Hechos, cuando empieza la iglesia cristiana, cuando el evangelio se empieza a compartir por el apóstol Pablo, el evangelio, se supone que cuando se empieza a compartir el evangelio en el libro de Hechos, cuando la iglesia cristiana empieza, se supone que la palabra Señor se va a usar con más frecuencia, ¿verdad? Pero en el libro de Hechos, la palabra Señor se menciona 92 veces y la palabra Salvador se menciona 2 veces. Es cuando las iglesias están empezando, ¿verdad? El enfoque es en la palabra Señor, Cristo es Señor. Y obviamente las iglesias iniciaban, se compartía el evangelio, la gente se convertía, pero la palabra frecuentemente que se usaba era Señor, no Salvador. El énfasis es en la palabra Señor, ¿verdad? En Hechos, Romanos, si vemos algunas citas, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si se dan cuenta, la palabra Señor se usa con el tema de la salvación. Se está hablando de la conversión, de la salvación. Se está hablando a personas qué es lo que tienen que hacer para salvarse. Y se usa la palabra Señor, Señor, Señor. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos da a conocer el propósito, uno de los propósitos principales por el cual Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, no solo murió para darme su vida por mis pecados, sino murió y resucitó para tomar el control de mi vida, para ser Señor de los muertos, así como los que viven. Murió para tomar el control de nuestras vidas. Ahora, cuando compartimos el evangelio, frecuentemente compartimos obviamente lo más fundamental, lo más importante. Lo importante, ¿verdad? Que Cristo murió por mí, tomó mi lugar, asumió mi culpa, pagó mi deuda. Eso lo compartimos con las personas que no conocen al Señor. Le pedimos que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que la paga del pecado es la muerte, que reconozcan que no pueden hacer nada para salvarse, que Cristo murió por ellos. Eso lo explicamos, esa parte creo que la comprendemos cuando compartimos el Evangelio. Citas que usamos frecuentemente al compartir el Evangelio, Juan 1:1, Cristo vino a su gente, a su pueblo, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Decía Cristo, cree en Él, será salvo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Él, deposita tu fe en Cristo y eres salvo, ¿verdad? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que es lo más importante, lo fundamental. El sustituto vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Cree en Él para ser salvo. Efesios 2:8-9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, que es por fe, no es por mérito, por conducta. O sea, que lo conocemos, lo sabemos, lo compartimos cuando compartimos el Evangelio, ¿verdad? Pero si vemos cómo Jesucristo compartía el Evangelio, ¿qué es lo que Él decía cuando compartía el Evangelio con las personas que Él confrontaba? Un poquito diferente a como lo hacemos nosotros, un poquito diferente. Van a ver una que es drástica la manera en comparación como Él lo hacía. Cuando Cristo confrontaba a las personas, frecuentemente, como Él era obviamente el Hijo de Dios, Dios en carne, ¿verdad? Conocía perfectamente a la persona con la que estaba hablando, conocía su trasfondo, iba directamente ahora sí a sus ídolos, a la falla principal, ¿verdad? Todos conocemos la historia del joven rico, ¿verdad? Que le pregunta a Cristo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y claro, Cristo le dice, cumple los mandamientos. El joven dice, yo he cumplido con todos. ¿Qué más me falta? Dice el joven, ¿verdad? Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, el joven fue triste, no quería, ¿por qué? Porque
Cristo señaló su ídolo, ¿verdad? El materialismo, sus cosas materiales. O sea, lo confrontó con lo que tenía que dejar para entregarse al Señor, ¿verdad? La mujer samaritana, otro caso, Juan capítulo 4, cuando Cristo habló con ella, la conocía perfectamente, ¿verdad? Cristo sabía dónde estaba su falla principal. Le dice, Cristo, trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. O sea, que la confronta con su pecado, la confronta con su fornicación, la confronta con su necesidad. Dice, tienes que lidiar con esto si quieres seguirme, ¿verdad? La mujer adúltera, los hombres, los fariseos traen una mujer adúltera, quieren apedrearla, matarla, ¿verdad? Como la ley dice, ¿verdad? Cristo escribe en la tierra, ¿verdad? Poco a poco los que la acusan se van yendo, ¿verdad? Se queda ella sola con el Señor. Y luego Cristo le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, lidia con su pecado principal. Vamos a cómo Cristo hablaba con las multitudes. Con las personas que quieran seguirlo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, las condiciones de seguir al Señor, ¿verdad? A la familia, te seguiré, Señor, dice alguno, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea que yo primero y luego tu familia. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Primero yo, después tu familia. El que ama padre o madre más que mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que mí no es digno de mí. ¿Qué es lo que le pedía en poco resumen? ¿Qué es lo que Cristo le decía a las personas? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, renuncia a todo lo que posees, pierde tu vida, vende todo lo que tienes. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Deja de vivir en fornicación, deja de vivir en adulterio, ponme a mí antes que tus seres queridos. El que no obedece al Hijo no verá la vida, no puede servir a Dios y a las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo Cristo confrontaba a las personas cuando compartía el Evangelio. No sé si nosotros, yo no tengo la costumbre o el hábito, o quizá depende qué tipo de persona eres tú. Si no te gustan los conflictos o incomodar a las personas, cuando tú compartes el Evangelio y sabes muy bien algo del trasfondo de la persona, pero no dices nada, si sabes que la persona está viviendo unión libre, fornicación, o etc., sabes que tiene un problema serio y que le va a costar su idolatría, entonces creo que es correcto mencionar, si quieres recibir a Cristo, vas a tener que lidiar con esto, porque así lo hacía el Señor, ¿verdad? Muy directo, piénsale antes habrá un precio, no para salvarte, porque la salvación es por fe, no es por mérito, pero de antemano la persona creo que debe entender que si recibe al Señor, si cree en el Señor, le va a costar su vida, ¿verdad? Yo no sé si estamos acostumbrados a cuando una persona te pide o frecuentemente pasa lo contrario, nosotros le pedimos a la persona que haga una oración para recibir a Cristo, ¿verdad? O quizá ellos nos pidan, puedo orar, hacer la oración para recibir a Cristo. No sé cuántos de nosotros diríamos, bueno, antes de que hagas una oración, ¿qué te parece? Y mejor piénsale. Piénsale, te voy a decir aquí las condiciones si quieres recibir a Cristo. No para salvarte, sino lo que te va a costar para seguir al Señor. No tan rápido. Cristo comentó algo al respecto. Dice, ¿por quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quizá algunos piensen, bueno, aquí las citas tienen que ver con ser discípulo, no tienen que ver con salvación. Pero la pregunta que yo haría es, ¿podemos ser creyentes y no ser discípulos? No creo que Jesucristo nos da esa opción, ¿verdad? Al joven rico, cuando decidió no seguir a Cristo, se fue triste porque no quería vender todo lo que tenía y seguir a Cristo. No creo que Cristo después de eso fue detrás de él y le dijo, no, perdóname, no fue mi intención incomodarte. Sí, puedes quedarte con lo tuyo y sígueme cuando puedas. O qué le dijo al hombre que dijo, voy a enterrar a mi padre y luego te sigo, ven entiérralo y cuando ya vienes y me sigues. No les dijo eso, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces él no sería Señor, ellos serían el Señor, cuando pueda, cuando quiera, cuando no sea incómodo, ¿verdad? O sea que hay condiciones, ¿no? Cristo no nos dio la opción de ser creyentes y no ser discípulos, y no debemos dar esa opción tampoco nosotros. ¿Qué es lo que debemos incluir cuando compartimos el Evangelio? ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, dejar tus pecados, a someterte al Señor, a rendirte, entregarle tu vida a Cristo? Creo que cuando pensamos en el bautismo, ¿verdad? Muchas personas piensan, bueno, ¿para qué es el bautismo? Reciben a Cristo, quieren bautizarse. Hace poco un joven que me pidió que quería bautizarse y pasa por mi mente, ¿qué es lo que piensan las personas? ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual debemos bautizarnos, verdad? Y creo que desde el principio de la vida cristiana, Dios en su sabiduría, Cristo, quieren darnos a entender algo muy importante, que desde el principio tú ya no decides. De aquí en adelante yo decido, dice Cristo, yo tomo el control de tu vida. Tú has muerto conmigo, resucitas conmigo y ahora, ¿qué es el bautismo? Un símbolo de una realidad interna, un símbolo externo, de una realidad interna de que he muerto con Cristo, he resucitado con Él, muerto al pecado, vivo para Dios. De aquí en adelante Dios dirige mi vida, toma el control, ahora vivo para ti. El simbolismo está ahí desde el principio. Él debe ser el Señor de nuestra vida. Creer implica obedecer. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Algo interesante de esta cita, ¿por qué no dice el que cree en el Hijo tiene la vida y el que no cree al Hijo no verá la vida? ¿Por qué cambia las palabras? ¿Por qué dice el que cree en el Hijo tiene la vida? Y no, ¿por qué en lugar de creer usa la palabra obedecer? El que no obedece. ¿Por qué creer implica obediencia? Puede haber dicho el que obedece al Hijo tiene la vida, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Porque creer de fe, creer de corazón. Yo que Cristo murió por mí, dio su vida por mí, venció la muerte, venció el pecado. Si yo creo que Él es el Salvador, pues también creo que Él es el Señor de mi vida, y por ser Señor estoy dispuesto a obedecerle. O sea que creer implica obedecer. Cristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Decía personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra Señor indica autoridad máxima, en este caso Dios, ¿verdad? No tenemos el derecho, en pocas palabras le estaba diciendo a ellos, no tienen el derecho de llamarme Señor si no se están sometiendo a mi voluntad. Error que cometemos frecuentemente cuando compartimos el Evangelio, o que a veces yo cometo si no pongo atención, como Cristo murió por ti, haz una oración para recibirlo. No mencionamos lo que tendrán que dejar y quizás los proclamamos creyentes, ¿verdad?
Oran, no comprenden, oran por presión, oran porque comprenden la parte de que vino a salvarme, ¿verdad? No hay un compromiso. Después de eso, no son creyentes, pero ya le decimos que son creyentes, los bautizamos y quizá están en la iglesia y no han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero no hay cambios en sus vidas y a veces pensamos, ¿por qué no se involucran, verdad? Error de parte de nosotros. Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la importancia de una sumisión al Señor. Una reflexión personal, ¿consideras a Cristo como tu Salvador? Creo que en la iglesia, en Adonai, en la playa, la playita, se hago la pregunta, creo que la mayoría de las personas van a levantar la mano. Ahora, ¿consideras a Jesucristo tu Señor? No sé cuántas personas levantarían su mano y es mi Salvador y es mi Señor. No quiero caer en el error de usar el nombre sin realmente someterme al Señor. No me gustaría oír que Cristo me diga, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si Cristo es mi Señor? ¿Cómo sabemos si Cristo es mi Señor? Años atrás en la iglesia hice una lista de como unas 50 mandamientos, 50 cosas que Dios nos pide a nosotros como creyentes. Y hice una hojita, la repartí y le dije a los hermanos, en tu casa pon una palomita con todo lo que no estás cumpliendo. No quiero verla, es para tu estudio personal. Y la pregunta, ¿estás cumpliendo lo que te pide, lo que Dios nos pide? ¿Cuáles de sus órdenes no has cumplido? ¿Cuáles de sus órdenes no estás cumpliendo? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Te incomoda que no estás cumpliendo? ¿Te preocupa que no estás cumpliendo? Podría ser que no te incomoda porque no te has convertido. ¿Qué estás esperando para obedecer? Preguntas personales para nuestra vida personal, ¿verdad? Cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos que toda autoridad es de Él y que hay que rendirle a Él nuestra vida, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, estudios universitarios, tu tiempo libre, pertenencia, noviazgo, ministerio en la iglesia, relación con tus vecinos, relación con tus hermanos, tu manera de vestir, manera de hablar, tus pensamientos, lo que ves, lo que escuchas, lo que escribes, lo que compras, tu sexualidad, relación con tus padres, etcétera, etcétera. Toda la vida que tenemos, toda le pertenece a Dios y cada área Él tiene que tomar el control. No podemos ser cristianos sin ser discípulos. Algo interesante que vemos en la palabra de Dios, cómo los apóstoles se identificaban. Pedro, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo del Señor Jesucristo; Pablo, siervo de Jesucristo; Judas, siervo de Jesucristo. Ellos se llamaban siervos. Siervos, tengo mi Señor y yo soy su siervo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y así quizá digamos, es que eso eran ellos, eran ellos, porque no creo que hay categorías en los ojos de Dios. Tenemos un dueño como creyentes. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, lo habla. El contexto aquí es el pecado sexual. Dice el apóstol Pablo, ¿o ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el apóstol Pablo recordando a los hermanos en Corintios que su cuerpo ya no es su cuerpo, es el cuerpo, le pertenece al Señor y por consecuencia, como resultado, Él es el que debe gobernar esta área de nuestras vidas. Para concluir, hay un libro que se llama El Discípulo, de parte de Juan Carlos Ortiz. No sé si alguien conoce este libro o lo ha leído. No, ¿verdad? Lo recomiendo, es un libro muy interesante que habla de
de cómo realmente muchas personas no seguimos al Señor como debemos, y debemos entregarle nuestra vida por completo. Ahorita voy a hablar un poquito acerca del libro, pero ¿cómo saber si Cristo es el Señor de tu vida? Cuando tú decides las cosas cotidianas de la vida, quizá tú digas, bueno, día tras día tengo ganas de ver una película, tengo ganas de conectarme a las redes sociales, tengo ganas de comer pizza, tengo ganas de jugar mi videojuego favorito, tengo ganas de comprar algo, o quizá en la casa tu esposa te dice hay que pintar el cuarto, o pasa por tu mente voy a hablar a X persona, o quizá pasa por tu mente voy a limpiar el patio, voy a salir con mi novio, voy a pedir un préstamo, comprar un teléfono, ir al gimnasio, ir a la playa, ponerme esta blusa. ¿Quién decide todo esto? Cuando decidimos, que miles de cosas decidimos, ¿verdad? Unas no muy importantes, otras muy importantes, pero ¿quién decide qué termina esas decisiones? Mis sentimientos, mis emociones, o quizá presión de otra persona, o mi familia, mi esposa, etc. Miles de decisiones que tomamos, pero el punto más importante es qué es lo que qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y claro, para saber la respuesta tengo que consultarlo y preguntarle, tener el hábito, la costumbre de qué es lo que tú quieres, Señor, antes de, si Él es mi Señor, ¿verdad? Voy a comprar un terreno, ir a ver a los nietos, estudiar ingeniería, decirle a mi esposo qué, decirle, mamá, ¿me das permiso? O sea, ¿cómo decidimos las cosas? ¿Quién decide? Pues nosotros, ¿verdad? En gran parte. El punto es de todas las decisiones que tomamos, ¿qué porcentaje consultamos al Señor y qué porcentaje ni lo consultamos? Asumimos que estamos haciendo lo correcto porque no es nada de malo. El error que cometemos es pensar que porque no estamos haciendo nada malo, todo está bien. Lo que no nos damos cuenta es que seguimos en control de nuestra vida y no le hemos rendido las riendas de nuestra vida al Señor. No porque no tenemos que hacer nada malo y aún así estar en control de nuestra vida. Incluso es posible estar sirviendo en la iglesia y aún así estar en control de nuestras vidas. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Realmente me pregunto en esta cita, ¿verdad? Bueno, fuera demonios, milagros, bueno, ¿cómo hacían los milagros, verdad? Si no era por el poder de Dios, entonces ¿cómo? Obviamente el enemigo, ¿verdad? No eran creyentes, no eran cristianos, involucrados entre comillas, el ministerio, ¿verdad? Pero no eran creyentes, ¿verdad? Que si queremos que el Señor tome el control de nuestra vida, vamos a decir que el Señor dice lo siguiente, mandamientos que Cristo nos da a las personas: quiero que te arrepientas y te conviertas, porque es un mandamiento, quiero que te bautices, quiero que recuerdes la cena del Señor, quiero que uses tus dones que te di para servir en la iglesia, a tus hermanos, quiero que me escuches, leas la palabra de Dios, quiero que me busques, o sea, que ores, quiero que ores con tus hermanos, junto con tus hermanos, quiero que le hables a tus colegas de mí, quiero que visites a las viudas, quiero que te reconcilies con la persona con la que tienes un conflicto, quiero que dejes de vivir en unión libre y te cases, quiero que termines esta relación con ese novio que no te conviene, quiero que le hables a X persona para animarlo, quiero que dejes esos videos, juegos que no edifican, quiero que dejes de ver pornografía, quiero que compartas tus alimentos con los necesitados, quiero que no solo te preocupes por tu familia, sino también por tus hermanos en la iglesia, quiero que le hables a tus vecinos de mí, quiero que pagues tus deudas, quiero que me consultes antes de tomar decisiones, quiero que me preguntes qué carrera debes estudiar, quiero que me preguntes si esa relación te conviene, quiero que le leas a tus hijos pequeños mi palabra, y todas esas, puedo buscarte una cita bíblica que dice lo siguiente.
No puse la cita porque estaríamos aquí todo el día, pero son cosas que Dios nos pide y muchas cosas. En pocas palabras, quiero que me pidas permiso antes de... ¿Cuántos de esos tenemos que no cumplir para ser desobedientes? Con uno solo, ¿verdad? Le pido a mi hijo que haga 10 cosas y hace 9 y la otra no quiere porque no le da gana. Es un hijo desobediente. O sea, rendirle todo de mi vida. Hay personas en la iglesia ahí en San Juan donde digo, algún día se irán a bautizar. Algo tan básico, tan obvio, ¿verdad? Algo tan principal, fundamental, crees, te bautizas, pero tienen años. Y no, todavía no, ese paso tan básico, digo, a lo que voy es, no es mi Señor, porque no lo obedezco. Ahora, algo importante que hay que reconocer es que hay un orden en el cual nos corresponde someternos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que está Dios y luego Jesucristo, y luego el marido, y luego el esposo, los hijos, ¿verdad? Dice Pablo, pero quiera que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mientras el esposo esté en comunión con el Señor, puede ser un buen líder, ¿verdad? Si no, va a ser un poquito difícil someterse al esposo si no está en comunión con el Señor, y viceversa la esposa, ¿verdad? Pero hay un orden. Puse marido y puse esposa, error ahí. A lo que voy es que Jesucristo se somete perfectamente a su Padre Celestial. Como hombres hay que someternos al Señor, ¿verdad? Para ser buenos padres, buenos esposos, y la esposa se somete al marido como al Señor, ¿verdad? Hay un orden en cuestión de sumisión y obediencia, ¿verdad? Aquí puse algo que escribió el autor del libro El discípulo Juan Carlos Ortiz, que mencioné anteriormente. Y lo puse porque leí en este libro lo siguiente, donde él habla acerca de un trabajo. Todos trabajamos como creyentes, ¿verdad? ¿Qué mentalidad tenemos cuando trabajamos? La mentalidad de una persona no creyente en su trabajo es muy diferente a la mentalidad de uno como creyente en un trabajo, cualquier trabajo que tú desempeñes. Aquí él escribe su punto de vista de que él, como un empleado, cuál es su mentalidad como creyente. Dice lo siguiente, el autor en este libro, respecto a un trabajo. Para poder trabajar para su reino, o sea, el reino de Dios, él dice, yo necesito comer y para comer tengo que trabajar. Pero yo no trabajo para comer ni como para trabajar. Trabajo para comer y como para trabajar para poder extender el reino de mi Señor. Esto cambia mis valores. No voy a la universidad para sacar un título, voy allí a expandir el reino de Cristo y mientras lo hago, también obtendré un título universitario. No trabajo en la compañía Ford para ganar mi sustento y punto. No, estoy allí porque Dios me necesita en ese lugar para extender su reino y sucede que la compañía me paga para que yo lo haga. Esto no quiere decir que voy a llevar un púlpito al trabajo, pero sí quiere decir que debo amar a mis compañeros superiores y subalternos, trabajar mejor que nadie, brillar, hacerles favores y luego procurar hacer los discípulos de Cristo. Por eso todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:7. O sea, vemos aquí la mentalidad. Cuando mi vida está rendida a Cristo, afecta todo aspecto. Ahora, hablando de las iglesias, de si Cristo es mi Señor o no es mi Señor, me imaginé 3 posibilidades. Que en las iglesias hay personas que creen que son creyentes, pero no son. A veces tenemos la situación en la cual cristianos de segunda generación, que sus padres se convierten y ya los hijos nacen en la iglesia evangélica, pero sus hijos nunca se han convertido, pero nacen en la iglesia y creen que porque son parte de la iglesia evangélica y han oído el evangelio, creen que son cristianos. Sucede que algunos jóvenes sí, otros no, pero hay algunos jóvenes que creen que son cristianos porque no son católicos, pero no se han convertido.
porque vemos que Cristo no es el Señor de sus vidas. Creen que son, también adultos creen que son creyentes, pero no son, porque se les compartió el Evangelio a medias. La parte del Salvador nunca le ha entregado a sus vidas. Nunca supieron lo que cuesta seguir al Señor. O quizá son creyentes, pero no han comprendido realmente lo que la importancia de entregarle toda su vida. Yo cuando me convertí, yo nunca, no se me dio a entender que realmente Cristo tenía que tomar el control de mi vida, que yo tenía que rendirle mi vida por completa. Y creo que muchos de nosotros quizá así nos convertimos, y poco a poco el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a entender, ¿verdad?, que hay que cederle más y más de nuestra vida. Es parte de la santificación. Y en iglesia, espero que sean la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que somos creyentes. Cada día tratamos de seguir al Señor. Nos damos cuenta cuando tomamos las riendas de nuevo, le pedimos perdón al Señor y continuamos entregándole esas áreas donde el Señor nos muestra que todavía nos cuesta ceder. Creo que en gran parte la iglesia somos creyentes, aunque sí en la iglesia hay personas que no son creyentes, pero espero que la mayoría de nosotros estemos en el grupo número 3, ¿verdad?, donde cada día luchamos, pero aún así le estamos cediendo más y más al Señor de nuestras vidas. Pablo en Corintios dice lo siguiente: y Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que murió para tomar el control de nuestra vida, y murió para que nosotros le rindamos a Él las riendas de nuestras vidas. Nos gusta la parte de que murió por mí para que me perdonara y me fuera al cielo, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿qué haríamos sin la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado? Estaremos en el infierno, ¿verdad? Qué bendición que Cristo pagó el precio de mi maldad. Y cuando ya no estemos aquí, estaremos con el Señor, ¿verdad? En la gloria. Pero también espera que día tras día le entreguemos nuestra vida por completo y que Él tome el control absoluto. Era todo, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar su palabra a nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos ayuda a entender y comprender lo importante que es someternos a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que experimentamos cuando nos rendimos a ti, cuando tú obras tu perfecta voluntad en nosotros, cuando vemos tu mano guiar nuestras vidas, cuando te dejamos que tomes el control. Te agradecemos, Señor, por las miles de veces que hemos visto tu presencia, que hemos visto tu obra en nuestras vidas, cuando dejamos el control en tus manos. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por la manera en que tú nos amas, nos cuidas, nos proteges. Y te pedimos, Señor, sobre todo que tú nos sigas mostrando qué áreas todavía quizás ni nos damos cuenta o sí nos damos cuenta, pero todavía nos cuesta rendir a ti. Sabemos, Señor, que todo lo que tú nos pides es para nuestro bien y para tu honra y tu gloria. Queremos honrarte, queremos estar agradecidos con todo lo que hiciste por nosotros, viviendo solamente para ti. A ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Fue un placer estar aquí con ustedes.